Bueno, chicos, entonces, bienvenidos. Espero que hayan descansado el último, casi el último puente, sí, el último puente del año. Básicamente, ¿qué vamos a hacer hoy? Desde el tema nuevo, ahorita vamos a hacer un pequeño repasito. Es algo parecido a lo que ya habíamos hecho en telecomunicaciones, pero vamos a profundizar a esta parte de los protocolos y puertos, que es un tema ahí que empezamos como a ver que hace parte como de todo el proceso de lo que estamos viendo. Básicamente es entender casi estos tres puntos que tenemos acá, que es arrancando del modelo, digamos que el modelo CIT-CPIP, conocer los protocolos de comunicación y lo que estamos viendo, los cables y el routercito ese que está ahí corriendo por ahí, que ya se los empecé a compartir ahí. Digamos que ya es como aterrizar un poquito más desde el punto de vista práctico este tipo de herramientas, ¿sí? Entonces, digamos que eso es lo que, digamos que con lo que vamos a empezar a ver hoy es básicamente ya aterrizar estos temas. Estábamos viendo básicamente los dispositivos de red, vimos la importancia de entender qué hace cada uno de estos aparatos, porque es que la convergencia está haciendo un fenómeno de que está creando todo en un solo dispositivo y como que se nos olvida las funcionalidades. Vimos, por ejemplo, la diferencia entre los hub y switch y que en muchas empresas todavía pueden existir este tipo de dispositivos. em, ya sean alámbricos, inalámbricos, el switch ese que está rotando es un switch inalámbrico. Pero, por ejemplo, hay algo interesante y de la práctica que vamos a hacer con el switch es esa metodología de configurarlo es muy parecida con lo que se hace con la mayoría de dispositivos. O sea, el switch, digamos que alámbrico de cableado convencional va a tener la misma forma de acceso, los firewalls, muchos dispositivos van a tener la misma forma de acceso y pues básicamente el secreto es conseguir la marca, conseguir el modelo y el usuario por defecto. Si no se puede, entonces ahí tiene un botoncito rojito que con un esfero uno lo puede resetear. Obviamente debe estar conectado para resetearlo. Ahí por ahí unos segundos, queda reseteado y ya debería entrar con el usuario y la contraseña por defecto. Tengan en cuenta, obviamente, que si llegan a hacer eso, se borra y se pierde toda la configuración. Entonces, una de dos, o ya deben tener otro dispositivo, si estamos en una red, sobre todo que está funcionando, pues, o ya tienen un dispositivo temporal ahí configurado para que no se caiga, o de pronto un fin de semana o por la noche cuando estamos trabajando ya en una empresa para hacer estos procesos, porque sí se pierde la configuración. Cuando ya tenemos, ¿cómo podemos prevenir muchas cosas? Pues resulta que esta configuración, cuando nosotros estamos desde que es una paginita web que entra desde una IP, uno puede sacar un backup de esa configuración por si acaso. O sea, si está funcionando y todo y tengo clave, puedo sacar un backup de ese archivo y podría restaurarlo para en determinado caso poder restaurar la configuración. Entonces son detallitos ahí pequeñitos que sí son importantes para tenerlos en cuenta. Hablamos de los firewalls, hablamos del comportamiento de las redes, ¿sí? De los routers, todo eso. Y empezamos a ver un taller inicial que era lo que estamos mostrando el viernes de lo que era el Tor. Por varias razones. Primero, digamos que sí es importante entender cómo funcionan en todo esto en teleinformática. Recuerden que son aplicaciones sobre de software y hardware que están funcionando. Entonces, les comentaba, cuando buscamos definiciones dice Internet es una aplicación de teleinformática, pero ya Internet es casi, entre comillas, y unas comillas muy grandes, un sistema operativo casi donde se están montando muchas cosas que van desde entre comillas, también simples páginas web, YouTube, streaming de videojuegos, los temas de las exposiciones que vamos a ver hacia el final de semana también de eso. Todos estos, y el mismo peer-to-peer que empezamos a ver que era persona a persona, que era plataformas como el Ares, como ese tipo de descargas de archivos,
y hay muchas aplicaciones de este tipo que funcionan sobre la misma plataforma, y vimos y empezamos a ver cómo funcionaba este Tor, ¿sí? Que básicamente es, sí, es un navegador entre comillas, porque en realidad es un protocolo y una red, él dice es una red que se conecta peer-to-peer con otros Tor para empezar a rastrear, a hacer un poco o difícil el rastreo de las páginas. Em, entonces, digamos que eso fue lo que empezamos a ver en la práctica también. Vimos que habían unos dominios, puntos especiales, que eran lo que encontramos ahí en Wiki, que era lo que estábamos esa es la forma de entrar, entre comillas, a esa dark web que, entre comillas, llaman, que es em, entrar conseguir el directorio desde la internet real, activar las plataformas tipo Tor y desde Tor entrar a las direcciones. Obviamente, el solo hecho de yo entrar ya a la red normal, ya estoy dejando un rastro, ¿no? O sea, esto es muy didáctico. Si yo, o sea, o sea, la IP, todo eso ya está quedando rastreado, ya quedó rastreado que yo bajé Tor, ya quedó rastreado, o sea, si estuviéramos en un ambiente, digamos que real, pues eso sería totalmente rastreable, ¿no? Y verificable. Vimos también las razones de por qué utilizaban esto, o sea, muchas razones, digamos que el primero, que parece a veces como secundario, pero es el derecho a la privacidad, ¿sí? Pero este derecho a la privacidad, si usted en realidad quiere tener derecho a su privacidad, pues no debería utilizar nada de Facebook, de Gmail, ni WhatsApp, ni nada de eso. O sea, esa es la verdad. Básicamente todas esas plataformas están basadas en sus datos y es totalmente incompatible, ¿sí? Sí hay modelos alternativos, sí hay en la misma Hayden Wiki, pues se podrán encontrar plataformas de correos, de encriptación. Hablamos de las VPNs también, ¿no? Hablamos de las VPNs también que nos permitían, digamos que ocultar este tipo de herramientas o de comunicaciones que nos permitían como comunicar. Entonces es todo un mundo interesante que sí nos permite como entender cómo funciona el Internet. Entre esos temas también hablamos de ganografía, que que también nos permite, digamos que es un tema de criptografía y de seguridad informática, que abarca, la práctica es muy sencilla, que digamos que es entender cómo funcionan los archivos, ¿sí? Y a veces nosotros hablamos de bits y hablamos de ese tipo de elementos, pero los bits no es que sean unos y ceros, o sea, los unos y ceros quedan es a nivel de máquina, pero como estamos en un nivel muy arriba, nosotros no vamos a ver los unos y ceros. Lo que vamos a ver son algún tipo de caracteres, y al convertir esa imagen o cualquier archivo, esa misma práctica, lo pueden hacer con cualquier archivo de video, de audio, cualquier archivo. Son una serie de caracteres, ¿sí? Entonces, entonces la pequeña práctica era entender eso, que verlo en la práctica, a veces ser curiosos y entrar a ver que los archivos son simplemente caracteres, y dentro de esos caracteres, entendiendo cómo está la estructura como tal, pues yo también puedo obtener información. De por sí que hablamos de un tema que se llamaban los metadatos, que no lo puse acá, pero digamos que sí debería estar, ¿qué son los metadatos? Se me pasó a decírselo ahí, pero lo mencionamos allá, que todos los metadatos, por ejemplo, las cámaras, los celulares, por defecto, suelen colocar los metadatos. En la configuración de las cámaras está, o sea, uno abriendo una imagen puede saber en qué modelo del celular lo abrieron. Si tenía el sistema de georreferenciación activo, queda registrado en la misma imagen. Entonces, los metadatos son una serie de información que está dentro del archivo automáticamente, ¿sí? Entonces, ya entendiendo eso, pues no se nos hace raro que pues, también podemos poner información adicional. De por sí, que modificando los mismos metadatos, podríamos tener información. Y pues ahí vimos algunas herramientas, que era la idea practicar, que era conseguir una herramienta esteganografía, pues para bajar una imagen, colocar la información y dejarla ahí. Y digamos que eso era como una visión general de este primer taller. Básicamente el objetivo era eso, ver
entendiendo el funcionamiento de las redes, ya, mire que ya hemos visto muchas cosas, más de la parte, que van más allá de la parte física, sí, que los cables, que no sé qué, empezamos, aunque eso lo empezamos a ver en telecomunicaciones, pero esa parte de los protocolos, eso sí, sí es importante, los paquetes de información, los archivos, cómo funcionan, todo eso, sí, toda esa estructura, los dispositivos, eso sí les permiten, digamos que entender cómo funciona una red. Y cada cosa de esas que mencionamos, cada uno de esos elementos, digamos que es un mundo aparte en que podemos llegar a traer. El solo comprender, configurar un router, un switch, ¿sí? Más que permitir entender cómo funciona la red, también nos permite asegurarlo. Si de pronto ustedes no van a trabajar desde la parte de montar redes, pero si van a auditar o tienen un problema de seguridad o algo así, también digamos que nos permite entender. La parte de desarrollo, estos protocolos Tor, todo eso son plataformas de desarrollo que con la creciente inseguridad que en este momento está pasando, miren que la plataforma del DANE ha sido atacada, lleva como una semana sin, esto es gravísimo, imagínense si el DANE, que es una empresa grandísima del Estado, que tiene apoyo de la policía y que del no sé qué, y pueden ser atacadas y en realidad, eh, quién sabe cómo va o sea, es muy raro que no la hayan restaurado después de una semana. Em, todos los casos que se pueden llegar a presentar, ¿no? Entonces sí es importante entender cómo funciona todo eso, pues, digamos, digamos que en la parte de desarrollo también, todas estas plataformas también se pueden llegar a utilizar. Por ejemplo, eso que vemos de Tor, usted podría hacer sus propios desarrollos o podría integrar sus propias plataformas para mejorar comunicación o, bueno, entonces hay muchos procesos que se pueden llegar a hacer. Bueno, muchachos, voy a hacer llamada de lista y... Y ya con este resumen voy a hacer lo que vamos a ir trabajando hoy y, y voy a empezar a revisar lo de los portafolios, a hacer como el cortecito inicial, a ver cómo van. Bueno, Ferney Arcila. Presente. ¿Ve? Neftalí Caballero. Presente, profe, buen día. Buenos días, vale. Juan David Castro. Acá andamos, profe. Vale. Sebastián Gómez. Presente, profe. Vale. Camilo Andrés Hernández. Presente, profe. Ok. Santiago Martínez. Santiago no ha conectado. Bueno. Sergio Andrés Moreno. Presente, profe. Nicolás Patiño. Presente. Vale. Darwin Fernando Perdomo. Buenos días, profe. Díaz. Luz Adriana Ramírez. Conectado. Nicolás Rojas. Carlos Nicolás Rojas. Y Miguel Ángel Salazar. Presente. Listo.
Bueno, muchachos, entonces, ahorita voy a empezar a hacer como una revisión ahí de los portafolios, pero para que vayan adelantando y vayan trabajando, vamos a hablar de lo siguiente. Esto es más o menos lo que habíamos hecho en telecomunicaciones, pero vamos a profundizar dos cositas. Primero, acá obtenemos el modelo TCP/IP. Recuerden que esto es desde la parte de Internet o TCP/IP es una parte del modelo OSI. Recuerden que el modelo OSI tiene 7 capas, pero acá se refleja en estas 4. Por ahí en el portafolio de telecomunicaciones teníamos esa imagen de las 7 capas. Acá, ¿qué es lo que vamos a profundizar? Ya empezamos a ver algunos de estos protocolos. Acá ya cada uno de esos protocolos, la mayoría de esos protocolos, tiene que ver con un tipo de aplicaciones. O sea, y cuando me refiero a aplicaciones, me refiero al software y al uso. O sea, SSH sirve para una cosa, FTP sirve para una cosa, y eso debe tener un software que nos permite, o unos comandos, que también podrán ser comandos, para utilizar, por ejemplo, el HTTP. Vimos que el HTTP es el de las páginas web, tu software sería el navegador, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Basados en esta imagencita, ahorita se las envío, que por ahí están, creo que esta es la misma que aparece en Wikipedia. Vamos a empezar a hacer una diapositiva de estos protocolos, pero ya les digo que debe tener. Entonces vamos a identificar los diferentes protocolos. Que son estos, o sea, ya los identificamos, pero tenemos que los diferentes protocolos. Según la capa del modelo, que también de allá están en la imagen. Entonces, con la definición, o sea, buscar para qué son. Puertos, recuerden que ya por ahí estuvimos hablando de los puertos, como el caso del HTTP, que era el puerto 80. Entonces, empezar a identificar, bueno, el protocolo HTTP sirve para transferencias de hipertextos, suele utilizar el puerto 80 y el software. Entonces, por poner el mismo ejemplo del HTTP, el software que utiliza el navegador, y el servidor web, porque es cliente-servidor. Por ejemplo, es el HTTP, ya ustedes que vieron algo de programación, saben que el Apache es el servidor web, es el software que activa el HTTP, y el que la recibe es el navegador, y esos dos se comunican, por ejemplo, ¿sí? Entonces, eso es lo que tenemos que empezar como a definir. Basados en esta imagen, acá ya están los principales, casi todos, pues este es raro, no sé cómo se pronuncia este. Pero bueno, la mayoría, podemos hacer la práctica utilizando estos mismos colorcitos. O sea, si identifican utilizar el azul para la capa de aplicación, el moradito para la capa de transporte, ahí le pueden colocar el título, lo pueden dejar del color o le colocan algo para irlos identificando. Bueno, preguntas. Ya les envío esta imagen para que la tengamos ahí de referencia al grupo. Mientras yo le echo una revisadita a los portafolios.
Listo, chicos, ahí ya les empiezo, que sería, repito, pues acá ya están identificados los principales protocolos, es buscando la definición, utilizar ahí como los colorcitos para que nos quede fácil reconocerlos. Buscar puertos, cada uno de esos protocolos, qué puertos utiliza y qué software utiliza. Recuerden que muchos tienen de lado y lado, ¿no? Entonces, vamos, y ahorita vamos a ir retroalimentando eso, ¿vale? Chicos, les recuerdo que si llegamos a desconectarse, nos volvemos ahí al mismo enlace, ¿vale?
Listo, muy bien, Ferney. Ahí ya revisé tu portafolio. Ahí vas bien.